Una propiedad puede tardar años en pagarse y solo unas semanas en venderse mal. Ese es el riesgo real cuando alguien decide vender su casa sin haberse preparado antes. No es que vaya a perder la propiedad, es que puede terminar recibiendo mucho menos de lo que debería, o enfrentando un problema legal meses después de haber firmado. Aquí en Reserva Segura TV hablamos de proteger lo que se construyó durante toda una vida, y pocas decisiones patrimoniales pesan tanto como vender una casa o un departamento. Empecemos por algo que la mayoría hace al revés. Lo normal es contratar primero al agente inmobiliario, publicar la propiedad y acudir con el notario hasta que ya existe un comprador. Lo más inteligente es exactamente lo contrario, ir primero con el notario, incluso antes de anunciar la propiedad. ¿Por qué? Porque el notario puede calcular con anticipación cuánto impuesto sobre la renta correspondería pagar según el precio que se piensa pedir, y qué documentación permitiría aplicar las deducciones y exenciones a las que legalmente se tiene derecho. Sin ese cálculo previo, es fácil negociar un precio pensando en un monto neto que en realidad nunca vas a recibir completo. Aquí hay un punto que conviene aclarar, porque genera confusión constantemente. Para la exención de ISR por venta de casa-habitación, la ley no exige haber vivido un número específico de años en la propiedad. Lo que realmente se necesita es poder demostrar ante el notario que efectivamente era tu casa-habitación, respetar el límite de la exención vigente, y no haber utilizado esa misma exención en otra venta durante los 3 años anteriores. Las reglas pueden variar y actualizarse con el tiempo, así que siempre conviene confirmarlas directamente con el notario al momento de la operación. Y este punto puede representar una diferencia de cientos de miles de pesos. Por eso, antes de vender, conviene reunir pruebas de que esa propiedad realmente era tu casa-habitación, identificación oficial con ese domicilio, recibos de servicios, estados de cuenta bancarios o de tarjetas con esa dirección. Estos documentos pueden estar a nombre del propietario o de familiares directos, según las condiciones aplicables. La recomendación práctica es simple: no cambies domicilios ni tires documentos antiguos sin antes preguntarle al notario si podrían servir para acreditar la exención. Ahora pensemos en otro elemento que casi nadie prepara con tiempo: las facturas de mejoras. Si a lo largo de los años se hicieron ampliaciones, remodelaciones o mejoras estructurales importantes, esos gastos pueden participar en el cálculo fiscal de la ganancia, siempre que existan comprobantes adecuados. Decir gasté 500,000 pesos remodelando la casa sin ningún respaldo documental, prácticamente no sirve de nada frente al notario. Imaginemos ahora a alguien que decide vender la casa donde vivió más de 20 años. Antes de mostrarla al primer interesado, conviene hacer lo que podríamos llamar una auditoría documental completa: la escritura, la inscripción en el registro público, identificación, RFC, situación del predial, del agua, del mantenimiento y, si existe, del saldo de hipoteca. Si la propiedad se adquirió estando casado, también es importante revisar bajo qué régimen matrimonial, porque eso puede determinar si se requiere la participación del cónyuge para poder vender. Aquí aparece una frase que vale la pena recordar: tener las llaves de una propiedad no significa automáticamente que se pueda vender de inmediato. Hipotecas activas, embargos, copropietarios, sucesiones pendientes o errores en los datos registrales pueden detener una operación ya avanzada. Es mucho mejor descubrir estos problemas con meses de anticipación que enterarse de ellos días antes de firmar. Hablemos ahora del precio, porque aquí es donde ocurre uno de los errores más comunes. Ver que varias casas similares están anunciadas en cierto monto no significa que se estén vendiendo en ese monto. Los anuncios muestran el precio deseado, no necesariamente el precio real de cierre. Por eso conviene obtener referencias reales, opiniones de al menos 2 inmobiliarias distintas, un avalúo profesional cuando el inmueble tiene un valor considerable y comparables verdaderamente similares en la zona. Con esa información se pueden definir 3 números distintos: un precio ideal, uno razonable de mercado y un precio mínimo neto por debajo del cual no se aceptaría ninguna oferta. Este último número debe mantenerse privado, conocido solamente por el propietario. Y aquí llegamos a algo fundamental que suele pasarse por alto: el precio de venta no es lo mismo que el dinero que realmente se recibe. Al precio acordado hay que restarle el ISR correspondiente, la comisión de la inmobiliaria, gastos pendientes, la cancelación de hipoteca si existe y cualquier reparación negociada. El número que realmente importa para comparar ofertas es ese resultado neto, no la cifra que aparece en el contrato.
Una oferta de 5 millones con muchas condiciones puede terminar siendo peor negocio que una de 4.9 millones sin complicaciones. Pensemos ahora en la parte de la negociación, donde una persona con experiencia y patrimonio puede, sin darse cuenta, ceder poder negociador. Revelar frases como necesito vender porque me urge el dinero o estoy dispuesto a aceptar menos debilita inmediatamente la posición del vendedor. La respuesta correcta ante la pregunta de cuánto es lo menos que aceptarías es simplemente estar abierto a revisar una propuesta seria por escrito. Que sea el comprador quien haga la primera concesión. Tampoco conviene negociar contra uno mismo. Si alguien ofrece un monto, la respuesta no debería ser subir inmediatamente la contraoferta sin entender primero cómo llegó esa persona a esa cifra. Antes de avanzar, también vale la pena confirmar si se trata de un comprador real, cómo piensa pagar, si es con recursos propios o crédito hipotecario, y si ya cuenta con preautorización. Retirar una propiedad del mercado durante semanas basándose solo en la palabra de alguien puede salir caro. Aquí viene una de las partes más delicadas, los anticipos. Nunca conviene aceptar acuerdos informales del tipo te deposito una cantidad para apartarla y después vemos los detalles. Debe existir siempre un documento que establezca con claridad el precio, el monto del anticipo, las fechas, las condiciones y qué ocurre si alguna de las partes incumple. El problema casi nunca aparece al recibir el anticipo, aparece cuando alguien quiere recuperarlo sin que existan reglas claras. Y algo especialmente importante para cualquier persona, pero sobre todo para quienes tienen mayor experiencia y patrimonio acumulado, nunca firmar documentos bajo presión. Frases como fírmelo hoy porque mañana pierde la oferta son una táctica de negociación, no una urgencia real. Una buena regla es no firmar ningún contrato inmobiliario el mismo día que se recibe, salvo que ya haya sido revisado por el notario o un abogado de confianza. Si se decide trabajar con una inmobiliaria, conviene revisar con cuidado el contrato de exclusividad, el porcentaje de comisión, si incluye IVA o no, la duración, las condiciones de renovación automática y qué ocurre si el propietario consigue directamente al comprador. En una propiedad de varios millones de pesos, la diferencia entre una comisión con IVA incluido o no puede representar una cantidad significativa. Ahora, pasemos a la seguridad física durante el proceso de venta, algo que se subestima constantemente. No es necesario permitir que cualquier desconocido entre a la propiedad simplemente porque llamó al anuncio. Es preferible agendar citas previas, confirmar nombre y teléfono, tener a alguien más presente durante la visita y mantener guardados los objetos de valor, documentos personales y medicamentos. Tampoco conviene dejar a un visitante recorriendo solo las habitaciones sin acompañamiento. En la misma línea, no es necesario compartir la escritura completa, identificación oficial o estados de cuenta con cualquier interesado que lo solicite por mensaje. Esa documentación se comparte una vez que la negociación avanza con una persona verificada, no antes. Y aquí está uno de los puntos más importantes de todo el proceso: nunca se debe entregar la posesión de la propiedad hasta tener certeza absoluta de que el pago se completó. No basta con una captura de pantalla de una transferencia, ni con que el comprador diga que el banco ya la autorizó. El orden correcto es: dinero confirmado, después firma y escrituración, y finalmente entrega según lo acordado en el contrato. El día de la entrega conviene documentar todo: fecha, hora, lectura de medidores, número de llaves, condición general del inmueble, y firmar un acta sencilla entre ambas partes, idealmente acompañada de fotografías. Esto evita que después aparezcan reclamos sobre condiciones que en realidad ya existían antes de la entrega. Finalmente, conservar el expediente completo después de haber vendido no es un paso opcional. Escritura anterior, escritura de compraventa, constancias del notario, comprobantes de pago, contratos y comunicaciones importantes deben guardarse, tanto en papel como digitalmente. Además, cuando se superan ciertos montos, existe la obligación de informar en la declaración anual los ingresos exentos obtenidos por la venta de casa-habitación, así que conviene tener toda esta documentación ordenada y accesible. Si tuviéramos que resumir todo esto en una sola idea, sería esta: la tranquilidad vale más que ahorrarse unos pesos haciendo la operación completamente solo. Una combinación de notario, un buen agente inmobiliario y, cuando la situación fiscal lo amerite, un contador, no complica el proceso, lo protege. Porque una propiedad no es solamente un bien inmueble, es una parte considerable del patrimonio construido durante décadas y merece venderse con la misma cautela con la que se construyó.
Por último y no menos importante, recuerda compartir este video con familiares y amigos que consideres que puedan estar requiriendo este tipo de información. Esto es Reserva Segura TV y deseamos que este contenido te sea de gran ayuda. Gracias.